Hola, soy Angie. Hola amigos, ¿cómo están? Esta vez voy a preparar una rica y sencilla sopa de habas casera. La receta más simple y fácil que verás, pero no por eso menos deliciosa. Esta es una receta de todo a la olla, como otras que te he compartido. O sea que solo pones todos los ingredientes en la olla, la programas y sin necesidad de estar revisando tienes un platillo delicioso para cuando llegas de la escuela o de trabajar, o simplemente quieres estar en casa haciendo otras cosas. Esta receta te tomará menos de 15 minutos de preparación. Lo primero que vamos a hacer es lavar las habas secas. Para esta receta no es necesario remojarlas previamente, pero si quieres puedes hacerlo y estarán listas en menos tiempo. Después de lavarlas las pongo directamente en la olla y agrego agua hasta dejar solo 2 a 3 centímetros de margen en la olla. Por otro lado, he picado el tomate, la cebolla y también picaré el cilantro finamente. Lo agrego todo a la olla y sazono con caldo de pollo en polvo y pimienta al gusto. La programo por 4 horas en temperatura alta, pero puede estar lista incluso en 3 horas si vives en un lugar demasiado cálido. Agrego también el chile entero para darle un toque ligero de sabor a la sopa y la tapo. Es todo, solo hay que esperar. Compré recientemente estas pequeñas cactáceas para poner en la repisa que he puesto en mi ventana. Me gusta mucho ver plantitas en mi casa. Me producen un sentimiento de felicidad y esperanza. ¿A ti te gusta tener plantas en tu casa? Después de 4 horas las habas están listas, perfectamente bien cocidas como a mí me gusta. Me serviré el chile también, ese es de la cocinera. Tenía un poco de tocino frito y lo agregué, pero no es esencial en la receta. No olvides dejar tu like y compartir. Muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video.